El Samsung CU7000 es un televisor 4K LCD con tecnología de retroiluminación LED Edge, no cuenta con atenuación local y tiene panel VA, aunque en algunos países algunos tamaños se pueden conseguir con panel IPS. Este del video es el tamaño de 58 pulgadas, es un modelo del 2023 de gama de entrada. En cuanto a colores, desde mi punto de vista se desempeña muy bien a pesar de que tiene panel VA, y esto se debe principalmente a la tecnología de color cristal. Los resultados no suelen ser tan saturados como aquellos que mostraría un televisor con tecnología QLED, pero hay personas que prefieren estos colores un poco más naturales y apaciguados. La cantidad de brillo que este televisor tiene no es la más alta, pero aún así la experiencia de alto rango dinámico es buena en el sentido de que los resultados lucen realistas y el nivel de detalles es más que decente. Dicho lo anterior, debo mencionar que en cuanto al rendimiento en escenas oscuras, el nivel de detalles en este caso no es el mejor, pero por lo menos la intensidad del efecto de nubosidad o conocido como clouding es muy baja. Aún en una versión con panel IPS el resultado es más que decente porque ya lo he podido experimentar, pero obviamente es mejor en esta versión con panel VA. El escalado de imagen de este modelo también es bueno, mostrando resultados nítidos y con casi nada de partes pixeladas, aun cuando la resolución del contenido sea muy baja. Recuerda que ningún televisor mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de los reflejos de luz en pantalla es aceptable a pesar de que tiene panel VA, pero no es la opción más recomendada para una habitación o sala que reciba muchos reflejos provenientes de las ventanas. Sus ángulos de visión no son buenos debido al hecho de que tiene panel VA, con lo cual los colores perderán mucho volumen al observar la pantalla desde un ángulo muy amplio. La uniformidad de colores grises me parece que es más que aceptable, mostrando poco efecto de pantalla sucia, el cual no se convierte en algo ni molesto ni distractor a la hora de ver contenido con más color. El manejo del movimiento es más que decente a pesar de que se trata de un televisor de gama de entrada. El parámetro ajustes de claridad de imagen será el encargado de reducir de forma manual o automática el efecto de vibración para lograr resultados mucho más suaves y fluidos. En cuanto al apartado gaming, este modelo no destaca mucho puesto a que no cuenta con tecnologías gaming avanzadas, no tiene Game Bar, no es compatible con los 120 Hz y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Pero aún así, al activar el modo juego, que sería lo recomendado, considero que el resultado en cuanto a manejo del movimiento y fluidez es bueno. Nunca noté efecto de rasgamiento de pantalla o conocido como screen tearing. Además, el efecto ghosting que se puede llegar a notar solamente se percibe con videojuegos de este tipo que tienen mucha oscuridad, y aún así la intensidad del efecto ghosting es muy poca y desde mi punto de vista para nada molesta. Los tiempos de input lag de este televisor me parece que son buenos y casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con este Samsung CU7000. En cuanto al apartado Smart, el sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez es buena teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada, es por lo menos mucho mejor en comparación al AU7000 del 2021. Cuenta con la función de compartir pantalla, la tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen y las aplicaciones varían dependiendo de cada país. Es posible la función de Gaming Hub, pero en algunos países tendrías que cambiar la región de tu televisor Samsung para que esto sea posible. Lo único que debes tener en cuenta es que este modelo no es compatible con comandos de voz. En cuanto a las entradas, posee lo necesario y suficiente para la gran mayoría de usuarios. Tiene un puerto USB 2.0, 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Y en cuanto a sonido, la potencia está bien y asimismo su rendimiento, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Me gusta que no tiene tanta distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad y la experiencia es nítida. Si quieres escuchar el rendimiento de audio de este modelo, te invito a ver la review más extensa y detallada que te dejo en la descripción de este video. No siendo más, si este te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esta forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.